Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a este repaso de la lección día por día a través de tu canal Viviendo por la Fe. Saludos, mis estimados oyentes. Bienvenidos nuevamente a este estudio maravilloso a través de la Biblia. Bien, nuestro texto de estudio para el día de hoy lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Leo, dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Muy bien, en este capítulo, en el versículo 1, encontramos a Eva diciendo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y en algunas traducciones se menciona lo siguiente. Dice ahí, he adquirido varón, dice, he adquirido un hombre, por cierto, el Señor mismo. Como si hubiese dado a luz al Hijo de Dios, al Hijo de la promesa. Al Mesías, ¿no? Sí, al Mesías. Y entonces luego en otra versión, llamada la versión internacional estándar, en inglés dice: he dado a luz un hijo varón, el Señor. Imagínense, el Señor. Entonces encontramos acá que en este caso Eva está recordando allí, en este aspecto, la promesa de Génesis 3.15, ¿verdad? Así es. La promesa mesiánica de Génesis 3.15. Adán y Eva esperaban que se cumpliese esta promesa en su primer hijo. Claro. Hombre, si ya estaban metidos en este paquete, como decimos en Venezuela, sí, hay que tratar de salir de lo más pronto posible. Exactamente, ¿no? Y además que ellos estaban esperando que se saliera de esa situación que ellos habían introducido al mundo en la rebelión y en el pecado. Entonces, bueno, sí, ya nos dio un hijo varón, este es el hombre, este es el hijo de la promesa, así que le dieron esa bienvenida rimbombante, ¿no? Exacto. De hecho, encontramos que Caín ocupa toda la historia de este capítulo. Prácticamente es el protagonista del capítulo. Luego entonces en el versículo 2 dice: y aconteció que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Y entonces aquí dice: y después dio a luz a su hermano Abel. Y no dicen más nada del pobre Abel. Es como un agregado. Sí. Bueno. El nombre que le dan a los muchachos, pues entonces señala la importancia de cada nacimiento. Así es. Dice que el nombre de Caín se deriva del hebreo cana, que significa adquirir, o posesión, o algo muy valioso y poderoso. Entonces ellos pensaban que habían adquirido pues la solución al problema del pecado que ellos habían inducido a la raza humana. Por otro lado, encontramos el significado de Abel. Abel significa vapor. Es decir, algo que se desvanece en el aire tan rápido. Vanidad. Como el vapor, ¿no? Sí. El vacío también se le da ese significado. Y simplemente el nombre informa que después volvió a tener otro hijo. O sea, que no le da esa importancia que le da a Caín. Así que quizás la idea de todo esto es que Adán y Eva tenían la esperanza puesta en su primer hijo como el hijo de la promesa. Por eso es que le dan esa importancia. Pero entonces comienzan a introducirse algunos detalles, como por ejemplo darle prioridad o darle más importancia a un hijo que al otro. Y entonces comienza esa diferencia entre los hijos que no debe existir en los hogares. Sí, exacto, justamente ahí es donde iba. Muchas veces en los hogares ocurre este problema. Diferenciación que hacen los padres con intención y muchas veces también sin intención. Entre los hijos, haciendo que uno es mejor que el otro o que prefieren a uno más que el otro. Uh-huh. Y este es un peligro que amenaza fuertemente los hogares, el núcleo del hogar, porque entonces los hijos, aunque sean niños, notan esa diferencia. Correcto. Por lo tanto, es recomendable siempre pedir sabiduría del cielo para la crianza de los hijos y evitar precisamente lo que terminará ocurriendo en esta historia tan triste, ¿no? Sí, claro. Y aquí vemos, bueno,
todos los padres cuando tienen sus hijos pues tienen expectativas, unos hijos más que otros, y entonces pues ellos tenían la expectativa de que Caín fuera el hijo de la promesa. Tristemente ellos no sabían que iban a tener una desilusión tan grande y tan dolorosa al enterarse de que ese hijo que ellos esperaban que fuera el hijo de la promesa fue el asesino de su hermano. Y eso rompió pues completamente sus expectativas con respecto a Caín. A Caín. Sí. Y por lo tanto nosotros debemos de evitar lo que se llama una discriminación entre los hermanos, los hermanos de una misma familia. No debemos hacerlo, ni dentro de la familia, y si vamos al plano de la iglesia, mucho menos en la iglesia. No debemos tener ningún tipo de discriminación. Qué importante eso que mencionas a Abraham, porque muchas veces pasa en la iglesia que como alguien tiene ciertos dones, se le da como más importancia o se le da más relevancia por encima del que quizás su don en apariencia no es tan importante. Siempre se le da como más importancia a aquellos que están arriba, ¿no? Los que hacen su trabajo allí frente al público, los que predican, los que cantan, los que dirigen. Los que también, ¿cómo te digo yo? Dan grandes ofrendas para la construcción de la iglesia, para la construcción de un grupo. Pero curiosamente, los que están tras bambalinas son los que menos importancia le dan. Y curiosamente, valga la redundancia, son los que su trabajo es más importante. Porque he aprendido esto a través de los años en la iglesia, que los que están tras bambalinas son los que tienen el trabajo más pesado en la iglesia. Sí. Y si no fuese por esas personas, la iglesia ciertamente caería. Porque puede faltar el que canta y se pone alguien más que canta. Puede faltar el que predica y se pone alguien más que predique. Pero el que organiza. Pero el que abre la iglesia. El que recibe las visitas. El que regala los libros. El que visita a los hermanos. Si esas personas no estuvieran en la iglesia, ciertamente la iglesia sería más que cuatro paredes. Sí. Y también debemos recordar que Dios también tiene expectativas con nosotros. Él desea que todos nos arrepintamos y que todos procedamos al arrepentimiento y que todos nos salvemos. Él desea que esa expectativa que Él tiene de nosotros pueda cumplirse cabalmente en nuestras vidas. Amén. Así que ese es el gran deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos enseña, pues, esta situación que hubo aquí entre estos dos hermanos, Caín y Abel. Así es. Pues bueno, hasta aquí llegamos en este día. Rogamos se queden con nosotros para la siguiente. Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo nos guíe a actuar correctamente en todos los ámbitos de nuestra vida. En el caso de los padres hacia los hijos y también en el caso de los hermanos en la iglesia. Amén. Que seas tú quien nos ayudes a tratar sin ninguna clase de preferencia a nuestros queridos hermanos y a ninguno de nuestros hijos o familiares. Lo rogamos en los méritos de Dios, Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos. Dios les bendiga.